narco, buscado por la DEA, ocupando un cargo. ¿Es verdad esto, señor ministro? Sí, es verdad. Trabajó ni una semana en el ministerio. El señor, 5 días. El señor fue empleado. Entiendo que fue recomendado por un alto político de acá de Santa Cruz. Presentó su carta su reja, se llama, donde no tenía ningún delito. Y cuando nos enteramos de que el señor tenía problemas, inmediatamente se lo desvinculó. Como ustedes verán, se podrán dar cuenta, esa irresponsable publicación es solamente política. La gente ya no sabe qué hacer, los malos políticos y los malos periodistas ya no saben qué hacer para tratar de desprestigiar el gobierno de la presidenta. Uso indebido de bienes del Estado. No, creo que no es un pecado el soplar una torta a una hija. Y obviamente invitó a su amiga, a Gina. Y claro, fue con su hijo. Ahí se tomaron unas fotos, por eso salen unas fotos, que ya la sacan de novio, que la sacan de... O sea, a Carolina le han puesto más novios en una semana que a Lady Di. Claro, el chiquillo en su vida habrá soñado subirse a un avión, se sacó una foto, se hizo un videíto, y lo primero que hacen todos los chicos es subir a las redes. ¿Quién no lo ve un pecado, no es cierto? Pero no es que estemos usando aviones del Estado para agarrar y hacer arajanantar guaguas, para hacer pasear en helicóptero a guaguas, como lo han hecho los del gobierno del pasado, ¿no es cierto? Nosotros no. A mí me pasó con el caso de Roboré, que fue a Roboré, Carolina, a visitar a la familia de la enfermera que falleció. Claro, dijeron, ha traído 2 bolsas en el avión. Pero la ignorancia es tan grande que, claro, no entra un camión en el avión. La maldad tiene límites. Yo creo que está bien que se metan con nosotros, con los políticos, pero que se metan con los hijos. Es doloroso y es vergonzoso, con José. A mí me da mucha pena ver que la presidenta se está matando, trabajando por todos, y haya algunos políticos desubicados, descalificados, que no saben cómo salir a la palestra. Hubo un trascendido de prensa que dice que su hermana Jacqueline Mercedes Murillo fue designada cónsul en Miami. ¿Es verdad esta versión? Es verdad porque lamentablemente yo le he declarado la guerra al narcotráfico. El tema del consulado es la búsqueda de un blindaje diplomático para mi familia, y ha sido una generosa oferta de la presidenta constitucional de Pero con un sueldo de lujo, ¿cuánto ganaría su hermana como cónsul en Miami? Mire, yo no sé si le interesa el sueldo, yo se lo puedo mandar de regalo a usted. A mí me interesa la vida de mi familia. ¿Quiere hacer le interesa? No, al contrario, estoy... ¿No le interesa, o le interesa que mueran también? Sí, me interesa la vida de todos los bolivianos, por eso, digamos, le pregunto. No se preocupe de tonterías, entonces. Lo importante que es la vida de las personas. Entonces a mí me parece un absurdo lo que usted me acaba de decir. Muchas gracias y buenos días. No estamos aquí para jugar, ni para hacer política. Política lo voy a hacer en preso. Yo no estoy jugando. No estoy jugando. Que quede claro. No de jugar con nadie. De que venga a jugar conmigo, gobernador, alcalde, lo voy a meter preso. Se acata, se obedece. Punto. Conmigo no va a jugar. Punto. Pero los vamos a comprar. Sin embargo, nos van a seguir llegando. Esto es escandaloso, es vergonzoso y es delictivo. Los compramos por un monto de $27,683 la unidad a través del Banco Interamericano de Desarrollo. No hubo sobreprecio en la compra y el gobierno boliviano no pagó un precio menor ni mayor al de productos similares. Nosotros vendimos a Bolivia el modelo básico, que es más barato inclusive. Esto es escandaloso, es vergonzoso y es delictivo. El gerente de GPA Innova, la empresa que fabrica los respiradores que compramos los bolivianos a través del gobierno nacional, cuestan lo que dijimos hace algunos días atrás y que fue puesto en tela de juicio por aquellos actores políticos que están tratando de tapar o están tratando de justificar esto que así, a claras vistas, es un daño económico a los intereses de
todos los bolivianos. Lo denunciamos. Dijimos que pedimos una cotización a GPA Innova, una cotización que fue respondida a través de un correo electrónico, y este martes es el gerente general de GPA Innova, el señor Pau Zarzanedas, quien ha confirmado que estos precios son reales. El respirador que compró Bolivia es el respirador básico que cuesta en Barcelona, España, 6.000 euros. Vamos a ser generosos y vamos a decir que convirtiendo los euros a dólares son 8.000 dólares americanos. Bolivia pagó 28.000 dólares. Vean ustedes, esto parece de película, pero es cierto. Ni siquiera es el respirador avanzado que con implementos y accesorios vale 11.000 euros, digamos que 13.000 dólares. Bolivia compró el respirador básico, es decir, cuesta o la empresa cobró 8.000 dólares americanos. Y claro, está bien que los intermediarios o el intermediario vaya a ganarse unos pesos, qué sé yo, digamos que la mitad de lo que cuesta el respirador, ¿no es cierto? El respirador vale 8.000, digamos que gane 4.000 dólares, es un precio razonable por la gestión, por el trámite que va a realizar para poder venderle a Bolivia estos 170 respiradores. Que según la información, ven ustedes, este es el correo, Alberto Pareja Lozada, es el cónsul de Bolivia en Barcelona, que da información a las autoridades bolivianas el 11 de mayo a las 11 de la mañana con 23 minutos. Devela la posibilidad de que se vayan a adquirir estos 170 respiradores, no a 5 millones, a 2.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares. No hubo sobreprecio en la compra y el gobierno boliviano no pagó un precio menor ni mayor al de productos similares. Es decir, la Cancillería del Estado tenía conocimiento de esta situación. El intermediario o los intermediarios han ganado como 3.3 millones de dólares americanos. Han ganado 20.000 dólares americanos por unidad de equipo, mientras la población en muchos sectores está muriendo de hambre en las diferentes regiones del país. Vamos a abordar ahora un tema que tiene que ver con la compra de agentes químicos, la compra de estopines, gases lacrimógenos, pero también proyectiles de goma. Nace el intermediario, el monto total del contrato, de acuerdo a la documentación a la cual hemos accedido, es de 5.649.000 con 137 dólares americanos. Es decir, en bolivianos convertidos es 39.317.998 bolivianos. Es el monto que paga el Estado boliviano a la empresa táctica Bravo Tactical Solución LLC. En total son más de 225.000 los agentes químicos que se compran o se solicitan a través de este contrato. El gobierno boliviano ha pagado 250 bolivianos por el proyectil de triple acción calibre 37 y 38. Estamos hablando de cerca de 36 dólares americanos. Hemos accedido a una nota de venta de la empresa Cóndor, la empresa brasileña, a la cual Bolivia le compró también los agentes químicos a través de un intermediario. Venezuela lo hizo de manera directa. Y el gobierno venezolano ha pagado por este mismo gas
14 euros, de acuerdo a este documento oficial, lo que significa en bolivianos 112 bolivianos. ¿Quién es la persona que firma el contrato con el Ministerio de Defensa? De acuerdo al contrato, de acuerdo a la documentación a la cual hemos accedido, es el señor Brian Samuel Beckman, una persona que tiene oficinas en los Estados Unidos. Lo curioso y llamativo del caso es que el padre del señor Samuel Beckman es una persona muy allegada a el señor Rodrigo Méndez. Hay fotografías que relacionan al padre de Brian Samuel Beckman con el señor Rodrigo Méndez. ¿Quién es el señor Rodrigo Méndez? Rodrigo Méndez es una persona muy, pero muy allegada al ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. Hay una serie de fotografías que denotan la cercanía y la amistad que tiene esta persona con el ministro de Gobierno. Vean ustedes esas fotografías donde Rodrigo Méndez está junto al ministro de la Presidencia, a la presidenta del Estado, al ministro de Gobierno y a otros funcionarios de gobierno. Es más, don Roberto Méndez también aparece en la campaña de Juntos junto a el ministro de Gobierno, don Arturo Murillo. Un medio de comunicación, por error o por una mala intención, ha informado y ha dado ciertos datos, ya ha denunciado ante todo Bolivia un supuesto hecho de sobreprecio en una compra de material. El medio se basa extrañamente en un documento de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguramente tiene acceso a la información venezolana, no está mal. Acusa que cuesta $14 en Venezuela y acá lo compramos en un valor mayor. ¿Por qué tardaron 4 días para referirse a esta nota? Sin embargo, debo decirles que esto es un documento del 2017, los hechos en noviembre fueron el 2019-2020. Básicamente habla de una granada que pesa 225 gramos y para que por seguridad lo mostramos así, habla de la granada pequeña y nosotros adquirimos la granada y mayor gramaje en esos términos. Vean ustedes, si esta empresa tenía representante y domicilio legal en Bolivia, ¿por qué se pone en el contrato la dirección de la empresa en cuestión en los Estados Unidos? Por lo tanto, estas compras no se podían hacer directamente a la fábrica, sino obligatoriamente tenían que pasar por intermedio. Lo voy a hacer una y 1000 veces. Quiero que sepa el país. No es delito estar preparados para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. El ministro de Defensa no sé si ha mentido o no sé si no le han dado la información cabal y correcta. El periodista John Arandia, que lo entrevistó y que logró hacerle algunos cuestionamientos. Luis Beckman. Sí. ¿Quién es Luis Beckman, ministro? Y esto yo cuando se hizo esto no tenía conocimiento, pero necesitamos algo. Mire, yo tengo entendido que es una persona cochabambina que se dedica hace muchos años, que tuvo algunos problemas con la justicia y que se fue a radicar a Estados Unidos. Sí. Y que su hijo trabaja con él y yo personalmente no lo conozco, ¿ya? Pero sé quién es. Pero a ver, ¿la relación con quién fue? ¿Fue con Beckman o fue con el hijo? El hijo, porque el hijo es el representante. El hijo es el representante de Brian. Para aclarar esto, Luis Beckman es el papá. ¿Qué pito toca en este asunto? En realidad nada. ¿Nada? Nada, pues porque el hijo es el representante de BTS. Bueno, a ver. Ok. Un poco más allá, por lo menos para sospechar. Luis Beckman estaría buscado por tráfico de armas. ¿Sabía usted ese antecedente? Lo leí el otro día en página 7, si no me equivoco. Pero, repito, el hijo no tiene nada que ver con él. Teóricamente en la ley, ¿verdad? Lo que usted haga no tiene nada que ver con lo que hace el hijo. Y Bravo Tactical Solution está a cargo de Brian.
el 30 de enero del año 2013, Brian Bergman y Luis Beckman constituyen la empresa Bravo Tactical Solution LLC, es decir, son socios. Pero, repito, el hijo no tiene nada que ver con él. Son socios. Y Bravo Tactical Solution está a cargo de Brian Beckman. Son socios. No es delito, por el contrario. ¿Por qué fue el Ministerio de Defensa el que llevó adelante la compra de agentes químicos para el Ministerio de Gobierno? Quien firma soy yo. Entonces, ¿por qué firma algo de la policía? Le preguntarán si usted no tiene nada que ver ahí. No, exactamente, y es una duda absolutamente natural. Está absolutamente avalado por una ley y su reglamento. Si el Ministerio de Gobierno puede también llevar adelante la compra de sus agentes químicos. Se ha dicho mucho respecto a que había premura, respecto a que había urgencia en el país. Que dice que el Estado Plurinacional de Bolivia viene atravesando diferentes manifestaciones sociales por distintas circunstancias o sucesos que se producen en ciudades capitales, ciudades intermedias y poblaciones en todo el territorio nacional. Falso. El 27 de diciembre, cuando el avión de la Fuerza Aérea Boliviana va y trae la primera carga o el primer envío, el país había ya logrado la pacificación. Sucede que si el Ministerio de Gobierno compraba los agentes químicos, al llegar a Bolivia, el proveedor o el intermediario tenía que pagar la desaduanización de los agentes químicos. Tenía que emitir la factura de ley al Ministerio de Gobierno por el monto mediante el cual se había llevado adelante la consolidación de esta transacción. Y si tengo que firmar nuevamente muchos contratos para equipar a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional, en caso de que lo requiera como dice la ley, lo voy a hacer una y mil veces. Una y mil veces. Ahí nos siguen metiendo los dedos a la boca y nos mienten. Lo peor de todo es que nos mienten descaradamente, como si fuésemos imbéciles. Imbéciles. Sucede que accedemos en las últimas horas a el contrato original, el contrato firmado el 19 de diciembre por el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Táctica Solución, sufrió 4 modificaciones. Sí, 4 modificaciones sufrió el contrato que inicialmente firmó el Estado boliviano con la empresa Bravo Táctica Solución. El contrato 001/2019 fue modificado el 27 de diciembre del año 2019 por el contrato administrativo 002/2019, mediante la cual se establece que la primera entrega de los agentes químicos ya no se iba a llevar adelante el 27 de diciembre, sino más bien el 10 de enero. Sucede que aparece un otro contrato modificatorio en fecha 14 de febrero del año 2020, un contrato administrativo con el número 002/2020, donde nuevamente se vuelve a modificar el plazo y el término de entrega de los agentes químicos. Sucede que el 2 de marzo de este año se lleva adelante nuevamente un contrato modificatorio y final, pero en este contrato modificatorio entra ya en escena un nuevo decreto supremo que emite el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Es el Decreto Supremo 4168. Dice en la parte resolutiva, artículo 2, autorización. Se autoriza al Tesoro General de la Nación, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, efectuar la reasignación presupuestaria de recursos adicionales por un monto de 40 millones a favor del Ministerio de Gobierno para su posterior transferencia al Ministerio de Defensa, destinado al cumplimiento de obligaciones contraídas para la adquisición de agentes químicos, gases y otros. La pregunta es, ¿qué pasó?
por qué tantas imprecisiones e imperfecciones en la elaboración del contrato. ¿Por qué si finalmente se iba a aprobar una serie de decretos supremos para poder legalizar esta compra como tal, por qué en vez de que haya comprado Defensa, por qué no compró el Ministerio de Gobierno de manera directa si finalmente se emitieron una serie de decretos supremos más allá del aprobado el 12 de diciembre, reasignando el presupuesto y además fue el Estado boliviano quien pagó los tributos aduaneros? Resulta que la empresa Cóndor era la empresa a la que Bolivia le había comprado ya le había comprado. No era la primera vez que le compraba. Y le compraba directo el Ministerio de Gobierno a la empresa Cóndor. Directo. Y resulta que el 17 de diciembre, no habíamos cumplido un poco más de un mes en el gobierno, el Ministerio de Gobierno le manda una carta a la empresa Cóndor y le dice, ¿sabe qué? Sí, le vamos a comprar armas químicas, pero le vamos a comprar por intermedio de esta empresa, Bravo Tactical Solutions. Pero cuando usted va a la empresa Cóndor y le dice, quiero comprarle, me dice, nosotros no vendemos, no ser que usted vaya por compra de un intermediario. El representante. Y no me vengan, por favor, a otra vez meternos los dedos a la boca, que los fabricantes no le venden sino a intermediarios. ¡Mentira! Los fabricantes pues quieren vender su producto, no importa a quién. La mejor manera de buscar corrupción pues es por medio de intermediarios. ¿Qué pasó en el caso de respiradores? ¿Por qué no le compró el Estado boliviano directamente? ¿Por qué tenía que haber? No había otra forma de adquirir esto que no sea a través de... O sea, en ese momento no había otra forma, es la realidad. En el contrato que firma el ministro de Defensa, libre de impuestos. Es como que usted vaya a comprar un teléfono celular o un televisor y sucede que el vendedor no sea quien le extienda la factura, sino más bien sea usted quien le extienda la factura y pague el costo de la factura como tal. ¿Se entregaron o no se entregaron los agentes químicos? Es decir, la empresa Cóndor nos entregó los agentes químicos sin haberles pagado un centavo. El decreto supremo es del 27 de febrero del año 2020. Decreto que autoriza el pago de los tributos aduaneros, pero además que reasigna el presupuesto de 40.068.000 bolivianos. Nosotros estamos por la vida. ¿Acaso no hemos dicho que primero la vida de los bolivianos? Pero y bajo la lógica de primero la salud antes de cualquier otra decisión, así como lo ha dicho el ministro de la Presidencia, no se explica del por qué la determinación que ha asumido en las últimas horas el gobierno boliviano a la cabeza de la señora Yanine Áñez de evitar, prohibir, restringir el ingreso de 1.700.000 insumos médicos que estaban destinados para combatir el COVID-19. Aparece en escena un contrato millonario del Ministerio de Energías que suscribió con la empresa Protex, un contrato que supera los $2 millones americanos y que era parte de un contrato, de un acuerdo para la adquisición de guantes, barbijos, gorros, equipos de bioseguridad, además de otros insumos que son demandados a diario por el sector salud. Conversamos con el representante de la empresa que transportaba o que pretendía transportar estos insumos médicos
quien ha hecho conocer y ha expuesto esta nota de la Dirección General de Aeronáutica Civil del 29 de mayo. Curiosamente, horas antes de que el avión vaya a despegar desde la República Popular de la China, la DGAC decide dejar sin efecto esta autorización y así evita la llegada de los insumos médicos. De acuerdo a la información, la carga que venía en este avión a nuestro país era nada más y nada menos que 500.000 barbijos N95, 200.000 guantes quirúrgicos, 50.000 overoles, 5.000 termómetros, 20.000 gorros de bioseguridad, 10.000 lentes y 800.000 barbijos triple capa. La pregunta es, ¿se quería evitar que se consolide el contrato entre el Ministerio de Energía y la empresa Protex? La empresa en cuestión ha declarado en la República Popular de la China una factura comercial de $1.400.000 americanos. Y de acuerdo a la información a la cual hemos accedido, el Ministerio de Energía, que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de la salud, habría firmado un contrato por $2 millones con la empresa en cuestión. Se ha manejado lastimosamente información errónea, tratando de hacernos quedar mal al gobierno, de hacer quedar mal al Ministerio de Energía. Primera gran mentira, señor ministro. La primera gran mentira. Dicen que habíamos comprado $2 millones en equipos de bioseguridad. Totalmente falso. $2 millones, totalmente falso. Fueron $500.000 y de los cuales... Usted me dijo, ministro, que se trataba de un contrato de $2 millones que estaba siendo financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Personas que han querido tratar de politizar este tema y han salido a decir ¿dónde están los respiradores? ¿A quién se los entregaron? ¿Por qué no están? Díganos dónde están. No están porque la orden de compra se cayó, la empresa justificó de que no podía hacerlos llegar, nosotros le aceptamos la nota donde dicen que no van a llegar, hacemos conocer al BID, por eso es que absolutamente no hay ninguna orden de compra. Sucede que hemos ingresado al SICOES y, por ejemplo, en el SICOES, señor ministro, su gente no ha colgado el acta de disolución del contrato. Tenemos aquí otro documento del SICOES. Sucede que hemos pagado 80 bolivianos. Digo, hemos pagado porque es plata de los bolivianos, no es plata del ministro. De las máscaras KN95, 2.000 máscaras KN95, un total de 160.000 bolivianos. Es decir, hemos pagado casi $11.50 por cada una de las máscaras KN95 que usted las encuentra facturada en el mejor de los casos en 15 bolivianos y en el peor en 30. Hemos pagado 80. Salían unos videos donde mostraban máscaras, mostraban barbijos, totalmente falso. Tenemos aquí otro documento del SICOES. La idea era simplemente sacar la noticia para que la gente crea confusión. La idea no es destruir a nadie, pero tampoco la idea es que nos digan que mentimos. Que se han manejado distintas mentiras. Están en los papeles, los vamos a publicar. Está el número de CUSE para que usted, ciudadano, pueda ingresar al sistema de contrataciones del Estado y pueda ver, al igual que nosotros, esta documentación como tal. Muchísimas gracias. Para nadie es desconocido que de un tiempo a esta parte hemos tenido una gran cantidad de denuncias que se han realizado en torno a las acciones administrativas, contrataciones vinculadas a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Todos pensaban que había huido del país. Muchos que hablaban y hablan de que yo huí del país, de que yo no doy la cara, pues nunca no se ha ido por la mente. No se ha ido ahora, está en Bolivia. Estoy en Bolivia, estoy en Santa Cruz, amo esta tierra y yo siempre voy a buscar su desarrollo. Erland Solís aparece nuevamente en escena, pero esta vez dispuesto a dar la cara. Para demostrar su inocencia y limpiar su nombre contando toda su verdad.
Este memorial dice que fue Víctor Hugo Zamora, con la venia de la señora presidenta, que tenía el control total y absoluto de la estatal petrolera. Era él, dice Erland Solís a través de este memorial, que disponía de las gerencias legales y administrativas, es decir, las dos encargadas de llevar adelante los procesos de contratación de la estatal petrolera durante la gestión del ingeniero Erland Solís. Todos estos gerentes que le nombré, el de administración, el de contrataciones, la gerente legal, fueron puestas antes de que yo ingrese como presidente de YPFB y tienen una total afinidad al ministro. Es más, se reunían más de que habían gerentes que eran del ministro, o ellas, perdón, están detenidas y ahora lógicamente quieren buscar cómo entramparme a mí. Las detenidas, claro, desde su punto de vista, las detenidas tenían más relación con el ministro actual que con usted, y ahí puede haber una intención. Ya presenté un memorial al juez La Paz explicando todo esto. Espero que el juez analice y busque todas las pruebas que le fueron pedidas. Casi un mes tardó el fiscal, parece, leer este memorial que tiene 5 o 6 páginas, donde da a conocer y devela una serie de hechos. Adjunta correos electrónicos, adjunta screen de los mensajes y de las conversaciones y de las llamadas telefónicas que había tenido Erland Solís con Víctor Hugo Zamora, quien, de acuerdo a la información, tenía conocimiento de la elaboración de la resolución 078/2020. La misma resolución por la que hoy han ido a la cárcel 3 funcionarios del yacimiento de fiscales bolivianos, la misma resolución por la cual las 2 gerentes, que según Solís estaban bajo el mandato de Víctor Hugo Zamora, también están detenidas preventivamente. El culpable fue él quien la hizo, ¿no? ¿De quién, ingeniero, usted cree? Hay mucha, al ministro, es más, hay mucha mano del Ministerio de Hidrocarburos. Finalmente el fiscal parece haber perdido el miedo, o finalmente el fiscal se ha armado de valor y ha decidido emitir una orden de citación contra el ministro Víctor Hugo Zamora. De acuerdo a la información que tenemos, la citación está lista para ser notificada en las próximas horas. Inicialmente está siendo citado a declarar en calidad de testigo. Porque uno es el individuo que no es político y no tiene el poder, y muchas veces otro es el mismo individuo político y con poder. Que se firmó el pasado 3 de marzo entre YPFB y la empresa Petrobras. Una adenda a la cual hemos tenido acceso en las últimas horas y que devela una serie de acuerdos y términos leoninos, lesivos a los intereses de todos los bolivianos, que provoca un daño económico de más de 70 millones de dólares al año. Sucede que el ministro de Hidrocarburos, como presidente del directorio de YPFB y el presidente de la principal empresa estratégica de todos los bolivianos, llevaron adelante una muy mala negociación con la empresa Petrobras para la firma de esta adenda como tal. O lo hicieron por falta de conocimientos o sencillamente primaron otro tipo de intereses antes que los intereses de los bolivianos. Sucede que a partir de esta adenda, a partir del 3 de marzo, Bolivia ya no le entrega el gas a Brasil en Río Grande. Bolivia le entrega el gas en el Mutú, en la zona fronteriza de Puerto Suárez. Lo que significa que los bolivianos tenemos que pagar a partir de la firma de esta adenda el transporte como tal. Un transporte que nos significa a todos los bolivianos cerca de $200.000 americanos.
un monto que era pagado hasta la firma de esta adenda por la empresa brasileña Petrobras. Son cerca de 6 millones de dólares al mes y son 72 millones de dólares al año que los bolivianos vamos a dejar de percibir a raíz de esta mala negociación que se hizo entre los ejecutivos de YPFB, el ministro de Hidrocarburos y los ejecutivos de la empresa Petrobras. Compramos 500 respiradores para todo el país. Una compra nunca hecha antes en la historia de Bolivia. Bueno, vamos a hablar ahora de un nuevo escándalo que involucra nuevamente al gobierno nacional y tiene que ver nuevamente con la compra de respiradores. La presidenta del Estado, la señora Yanine Áñez, anunciaba durante el mes de abril la llegada de 500 respiradores a Bolivia. Para muchos, los 500 respiradores no llegaron. Sin embargo, la presidenta del Estado mintió, engañó al pueblo boliviano, teniendo en cuenta que los 500 respiradores sí llegaron al país. Tras el escándalo por los respiradores españoles, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información. Vean ustedes, tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas de envío que hacen un total de 230 de los 324 respiradores que el gobierno boliviano le compró a la empresa china Yesengmen. Tenemos en nuestro poder al menos 7 pólizas aduaneras de la República Popular de la China que establecen, por ejemplo, que el 14 de mayo, es decir, un día antes de la llegada de los 170 respiradores, el gobierno boliviano recibía el embarque de 65 respiradores chinos que llegaron algunos días después a nuestro país. De igual manera, la empresa china el 19 de mayo enviaba a Bolivia 20 respiradores. Algunos días después, el 1 de junio, enviaba 30 respiradores. El 6 de junio envió 40 respiradores. El 9 de junio envió otros 35 respiradores y de acuerdo a la información a la cual hemos logrado acceder, el último envío que realizó la empresa china al gobierno boliviano fue el 30 de junio del año 2020. Es decir, mientras el escándalo por los respiradores españoles estaba en los diferentes medios de comunicación en el país, el gobierno boliviano decidió ocultar esta información, decidió evitar hablar de la compra, la llegada de estos respiradores españoles. Pero ¿cuál puede haber sido la causa? ¿Cuál puede haber sido el motivo de que el gobierno haya decidido esconder esta polémica compra? Sucede que entra nuevamente en escena un intermediario que ha vuelto a inflar los costos por concepto de la compra-venta de estos respiradores. Se trata, de acuerdo a la información a la cual hemos accedido, de una empresa boliviana que tiene sede en la ciudad de La Paz. Estamos hablando de la empresa Grupo Agen Ingeniería y Proyectos SAU. Esta fue la empresa que fue la intermediaria para la compra de estos 324 respiradores. Se le ha comprado 324. A esta empresa ellos han comprometido a traer los primeros 65 en 20 días. De ahí cada 3 semanas irán trayendo y así sucesivamente hasta llegar a mediados de junio, que nos van a completar la entrega de los últimos respiradores. Bueno, contactamos a la empresa china para preguntarles cuál es el costo unitario de estos respiradores que compró el gobierno boliviano. De acuerdo a la cotización que nos ha hecho llegar la empresa china Yesengmen, el costo unitario de cada uno de estos respiradores es de $8.900 americanos. $8.900 americanos frente a los más de $30.000 por los cuales se pagó el gobierno boliviano. Es decir, estamos hablando de una diferencia, de un sobreprecio de un poco más de $6 millones americanos. Es decir, si los bolivianos a través del Estado comprábamos a la fábrica que tiene sede en la República Popular de la China, tendríamos que haber pagado cerca de $3
millones de dólares por los 324 respiradores. Sin embargo, y una vez más entra en escena un intermediario, el gobierno ha pagado un poco más de 9 millones y medio de dólares, es decir, estamos hablando de un presunto sobreprecio de 6 millones de dólares americanos. Sucede que en Cochabamba, el hospital Salomon Clay, además del Hospital del Sur, han denunciado ya en las últimas horas que estos respiradores no sirven, que estos respiradores no funcionan, razón por la cual han sacado al menos 10 de estos equipos que estaban prestando atención médica en estos dos hospitales. Haciendo un precio por unidad de $33.773 americanos. El envío de estos 234 respiradores dice todo lo contrario. El 14 de mayo del año 2020 se enviaron 65 respiradores. Se declara un precio de $11.676 americanos por cada uno de los respiradores. A ver, esta compra tiene su base en dos decretos supremos, ¿ya? Tiene su base en el decreto supremo 4196 y en el decreto supremo 4174. Estos dos decretos supremos permiten la compra directa. Es imposible que antes de tenerlo podamos adivinar que podrían presentar fallas. Todo equipo que se adquiere tiene el riesgo de presentar fallas. Es imposible que podamos garantizar que un equipo no pueda tener desperfecto y esto lo sabe toda la comunidad médica.